Continuamos con más información. Alberto Rusco, Lequier, doctor en Economía, y la segunda parte de ¿termina el reinado exclusivo del dólar? Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Bueno, sí, quedó pendiente un poquitito tratar de poner algunas conclusiones. El Bien, reinado del dólar no quiere decir que el dólar va a desaparecer, pero lo que sí que el dólar está empezando ya a convivir con otra moneda, básicamente el yuan, por una cantidad de motivos. En principio, los motivos son que varios. Uno de ellos es que la economía china creció a punto tal de que representa el 80% del PBI de Estados Unidos. ¿Esto qué implica? Que China está compitiendo con Estados Unidos por un poder geopolítico mundial total y absolutamente. Y además, tenemos que entender que el 9 de junio, ya hace poquito, Arabia Saudita también dejó vencer el acuerdo de los petrodólares, acuerdo que duró 50 años, mediante el cual los commodities, básicamente el petróleo, se podía y debía transar únicamente en dólares. Además, tenemos que tener en cuenta que la verdad que los bancos centrales de muchos países del mundo están migrando reservas de dólares, llámese de dólares físicos y de bonos del Tesoro americano, por tenencias en oro. Porque están viendo que la economía norteamericana tiene su proceso inflacionario y tiene una mega emisión. Y que eventualmente sabemos que a la larga, nadie sabe el momento en el cual, sabemos que básicamente el dólar se tiende a debilitar como cualquier moneda cuando vos le das a la maquinita de una manera exponencial. Pero hay una pregunta que tenemos que charlar, Santiago, si te parece. yo ¿Por tengo qué el una dólar se también. constituyó? Yo tengo una porque Claro, el nuevo petróleo tiene otra forma y es el litio. ¿Habrá algún interés respecto a cómo se comercializa, entendiendo que hoy el precio lo fija China? mira, la verdad que respecto del litio, evidentemente es un aspecto fundamental de un producto que obviamente está queriendo ser captado por los países industrializados que ven la migración de los motores de combustión hacia el litio, a pesar de Claro. que ya otras fábricas, entre ellos, por ejemplo, Toyota dice que la palabra final ni siquiera va a ser el litio, va a ser los motores que trabajen con hidrógeno, cuyo producto final va a ser agua, ¿correcto? Pero independientemente del tema, la pregunta sigue en pie: ¿por qué el dólar se constituyó en el siglo XX como la moneda que prácticamente reinaba, que no lo competía con respecto a las situaciones que estamos hablando que aparecen ahora en el siglo XXI? Veamos, el dólar en realidad empieza su reinado destruyendo en su momento el reinado que tuvo un siglo antes la libra esterlina. ¿Pero por qué? Porque en el año 1944 la guerra ya estaba cerca de terminar, termina en el 45, la potencia sin discusión militar y de producción de Producto Bruto era Estados Unidos. Y en 1944 se hace lo que se denomina el Acuerdo de Bretton Woods, que es un lugar que está en Estados Unidos, y ahí se establecen las bases de la economía mundial. Y que se establece que el dólar es básicamente la moneda de reserva mundial, la moneda básicamente mundial. ¿Por qué? Porque le permitía a los bancos centrales de todos los países del mundo convertir las reservas de sus propias monedas en dólares. Y al convertirlas en dólares, un tipo de cambio que ya estaba establecido, podían migrar de los dólares a oro. Entonces Estados Unidos tuvo un patrón oro, mal llamado patrón oro por otros motivos, yo diría un patrón oro descafeinado, que le permitía a los bancos centrales migrar sus reservas de monedas de origen a dólares y posteriormente a oro. Este acuerdo duró hasta el año 1971, cuando Nixon estaba de presidente. ¿Y qué hizo Nixon? Nixon, viendo que la emisión norteamericana era ya enorme, recordemos que ya estaba en pleno curso la guerra de Vietnam, Claro. una emisión gigantesca, la guerra de Vietnam duró 20 años, entonces la emisión que tuvo Estados Unidos fue enorme. Entonces se dieron cuenta que lo que había empezado, que el patrón oro, que garantizaba casi el 80% de las reservas de la Fed, estaban protegidas por oro. Cuando se abandona el patrón oro, Santiago, prácticamente había apenas un 29% de respaldo de oro con respecto a la reserva de la Fed norteamericana. Claro, En porque consecuencia, se planteaba que cada dólar estaba respaldado por las reservas de Fort Knox en oro. Esto hace mucho dejó de funcionar. sí, la verdad que fue un verso, Santiago, discúlpame la expresión, Yo creo que porque te sí. digo, porque cuando uno analiza la posición de las reservas de oro en estos 27 años,
no es que pasó de la noche a la mañana, permanentemente hubo una caída descendente hasta que al final quedó tan evidente que el oro no podía respaldar toda la emisión que se decide abandonar todo este patrón. Ahora, ¿qué pasa entonces en el siglo XXI? China aparece ya como un competidor enorme en lo económico, en lo militar. También es cierto que otros países, motivo de un montón de problemas geopolíticos, ven que el mundo ya no es unipolar, que acá están compitiendo dos leones, por así decirlo. En consecuencia, dicen, bueno, el dólar, perfecto, pero ¿por qué vamos a abandonar, por ejemplo, una moneda del yuan? A punto tal que en el año 2015 China crea un propio código interbancario para los países que quieran comerciar en yuanes, así como existe el código SWIFT para los bancos de todo el mundo para hacer las transacciones internacionales. China crea en el año 2015 un sistema parecido al SWIFT, denominada CIPS, con lo cual transan las intermediaciones bancarias de muchos países y de muchos bancos en yuanes. ¿Qué quiere decir? Que estamos viendo en consecuencia que esta arquitectura que fue creada en el 44, Estados Unidos que era el actor fundamental de todo el mundo, se creó en el 44 las instituciones fundamentales, Fondo Monetario, Banco Mundial. Si bien el Banco Mundial empieza con un nombre diferente, que era el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, y se sientan las bases en el 44 para que finalmente en 1948 se cree la Organización Mundial de Comercio. La verdad, concretamente, para darte una idea, Santiago, este es un dato fundamental. Cuando existió este patrón llamado patrón oro descafeinado del 44 al 71, el dólar perdió 57% de poder adquisitivo. Ahora, en el siglo XIX, la llamada Belle Époque, yo diría 1870, 1914, existió el patrón oro real, porque cualquier persona iba a un banco y podía eventualmente cambiar la divisa por el oro. En aquel momento, cuando existió el patrón oro real, la verdad es que podemos decir que el dólar tenía una suba de 23% del poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir? Que este patrón oro descafeinado, digo descafeinado porque el oro fue desapareciendo porque diferentes motivos. La producción no alcanzaba para abastecer la mega emisión que estaba haciendo Estados Unidos y al final el mundo se conformó finalmente con la moneda estadounidense sin ningún tipo de respaldo. Clarísimo. La pregunta sería, ¿va a desaparecer el dólar? No, no va a desaparecer. Pero no menos cierto, no nos sorprendamos que el dólar va a tener que de a poco, a regañadientes, le guste a Estados Unidos o no, que convivir con otras monedas, por ejemplo el yuan, que está de a poco erosionando un poco este reinado único y exclusivo que tenía la moneda norteamericana. Tal cual. Alberto, dejando la economía y para cerrar te pregunto por qué el acuerdo del petróleo fija el precio en el cual se estipulaba el petróleo, pero por otro lado le daba protección militar a Arabia. ¿Qué pasa hoy ante un eventual ataque a Arabia, que ha quedado dentro del mundo musulmán como el protegido por el tío Sam? Absolutamente. La verdad que hay que entender lo siguiente, que dentro de lo que se denomina el mundo islámico, recordemos que Arabia Saudita es la cuna de los lugares sagrados del Islam. Todos los lugares sagrados están en el Islam, a punto tal de que uno de los 5 principios de fe de un islámico es peregrinar por lo menos una vez en su vida a la Meca. La verdad que Arabia Saudita tiene vasos comunicantes con Occidente total y absolutamente. En consecuencia tenemos que saber que Estados Unidos tenía en Medio Oriente un interés fundamental, porque históricamente también Estados Unidos dependía del petróleo como la energía fundamental para mantener su maquinaria económica. Entonces Arabia Saudita, el principal en aquel momento, diría productor y también exportador, era un elemento fundamental en el tablero de ajedrez de Estados Unidos. En consecuencia, Arabia Saudita, en un Medio Oriente, un país riquísimo en petróleo, en producción y reserva, pero débil en el tema militar, requería, con vasos comunicantes con Estados Unidos, le hicieron un matrimonio que les convino a ambos. Protegeme y yo voy a permitir que el dólar se siga transando en la moneda norteamericana. Fue un matrimonio de conveniencia. Ahora, ¿qué pasó? Cuando sucede el tiempo y los hechos geopolíticos,
Medio Oriente, y te digo porque soy muy conocedor del tema, viajo permanentemente a esos lugares, me entrevisto con gente, con islámicos de diferentes países, y te voy a decir lo siguiente: Estados Unidos está visto como un socio no confiable. ¿Qué quiere decir no confiable? Que así como Estados Unidos en su momento se retira con la presidencia de Biden de Afganistán, decisión que la toma prácticamente de la noche a la mañana, dejando en banda a un montón de aliados que tenía dentro de Afganistán, permitiendo que el talibán se haga cargo del país, no lo ven como un socio confiable que pueda mantener a mediano o largo plazo sus promesas, porque cuando cambian las condiciones también cambian los intereses. Alberto, En consecuencia, ahí nos vamos a quedar, porque voy a abrir una puerta más, que es la relación de Estados Unidos con todo el mundo árabe. ¿Quiénes son amigos? ¿Quiénes son aliados? Y hablabas en algún momento de que Arabia tenía bases, más allá de que no haya un tratado, seguramente va a defender parte de su territorio porque sus bases militares están en Arabia. ¿Te parece? Nos metemos con los amigos y enemigos de los Estados Unidos desde el mundo árabe. me parece perfecto y nos comunicamos para seguir desarrollando el tema, que me parece fundamental.